לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד ישמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Como era de suponer, las preguntas que hemos recibido esta semana tienen como punto neurálgico un tema. Es que la Parashá Vaigash, donde Yosef se revela, se reencuentra con sus hermanos, vuelve a abrazarse con su padre, presenta un interrogante histórico. Una pregunta que es fácil de formular, pero muy compleja para responder. ¿Por qué Yosef no se dio a conocer a sus hermanos apenas los vio? Y podríamos decir que este es el tema. ¿Por qué no le avisó a su padre que estaba vivo y lo hizo después de 9 años de estar en el gobierno? Podríamos entender que mientras estuvo en prisión no podía hacerle llegar la noticia, pero cuando ya estaba, después de haber dilucidado y explicado el sueño de Jacob, de Paró, no había excusa para que él no le avise a su padre: papá, estoy vivo, estoy en Mitzrayim, no te preocupes, tengo un cargo jerárquico muy alto. Y no lo hizo. Las respuestas son múltiples. Hay quienes ven que Yosef buscaba seguir al pie de la letra los sueños que lo habían conducido durante toda su vida. ¿Estaba Yosef esperando que el sol, la luna y las estrellas se inclinasen ante él? Podemos decir que las espigas, sus hermanos, ya lo habían hecho. Pero suena un poco irreverente, hasta poco Rahman, misericordioso, la actitud de Yosef. Hay otros que explican que en realidad él lo que hizo fue poner a prueba a sus hermanos cuando, acusando falsamente a Binyamin, su hermano de padre y madre, esperaba ver la reacción de sus hermanos, a ver si al hijo de la mujer amada lo volvían a dejar en el pozo. Y podemos ver, así indica el Maimónides en las leyes de la Teshuvá, que se llama que una persona hizo Teshuvá completa, volvió al camino del bien completamente, cuando está en la misma situación en la que estuvo antes y no cae en falta. Quiere decir que se debe estar en el momento idéntico con las personas exactas para ver y verificar si ahora la conducta de los hermanos para con Binyamin sería la misma que con él, con Yosef, hace años atrás. Hay una pregunta respecto a los sueños. ¿En dónde terminan los sueños? Vamos a ver que si bien en alguna oportunidad y en nuestros cursos explicamos que los sueños
hay quienes lo ven como profecía, una 60ª parte, hay quienes indican que no tienen ninguna trascendencia, otros le otorgan un grado del subconsciente del ser humano. Hay quienes ven que el sueño realmente no termina cuando uno abre los ojos, sino que el sueño va detrás de la explicación. Cuentan en la Guemará situaciones que venía una mujer y preguntaba al maestro por el sueño que había tenido, y de acuerdo a lo que él le interpretaba era el desenlace del sueño. Un día el maestro no estaba, llegó la mujer y los alumnos le explicaron tal como el maestro enseñó, mas el maestro cambiaba el final de la explicación y así le alargaba la vida al marido de la señora soñadora. Pero cuando éste llegó y le preguntó qué le respondieron, le dijo: lo que tú nos enseñaste, que lamentablemente el marido tenía pocos momentos más para vivir, y cuando corrieron a la casa ya la mujer, ahogada en llanto, lloraba el deceso de su esposo. De aquí aprendemos los jajamim que el sueño va detrás de su explicación. Pero hay quienes van aún más a fondo y dicen: no, señor, los sueños terminan cuando se cumplen. De acuerdo a esta tendencia, Yosef tal vez no le avisó a su papá hasta que no se terminaron de cumplir los sueños. Hay otra explicación, otra veta, otro color en la paleta de tonalidades explicativas de la exégesis bíblica, que dicen: no, un momentito. Si bien Yosef era un soñador, entendía perfectamente el desarrollo de la vida familiar. Tal vez es la explicación más singular que tenemos después de siglos que venimos hablando de las que expliqué hasta ahora. Yosef, según esta corriente de pensamiento, analizó la historia de su familia y vio que en la familia siempre hubo hijos que estuvieron o que fueron apartados y relegados, tal vez no en los sentimientos, pero sí en las geografías. Abraham tuvo que separarse de Ismael. Isaac envió a su hijo Jacob un poco para salvarle la vida de su hermano Esaú al destierro en la casa de su tío. Y tal vez entendió Yosef que su padre sabía que él estaba vivo y viviendo en geografías lejanas, en comarcas ajenas. Y tal vez él se sacrificó para mantener la armonía familiar, ya que él había sido la causa de las disputas, de las envidias, de los celos que provocaron sus sueños y la preferencia explícita de su padre hacia él. Vamos a ver entonces que Yosef, según esta línea de pensamiento, Yosef mucho no se preocupó porque él creyó que su padre sabría que él estaba vivo, y para mantener la armonía de la familia se mantuvo en silencio en Egipto. Como vemos, hay un sinfín de posibilidades. Sin embargo,
vamos a dejar un pequeño interrogante para el próximo capítulo, ya que esta es la penúltima de las parashiot del libro de Bereshit. Y digo algunos interrogantes porque también podemos ver, como ya lo hicimos en otra oportunidad, que los nombres de los hijos de Yosef de alguna manera revelaron su estado de ánimo, y los nombres en la Torá no son fortuitos. Vamos a ver que en la parashá pasada puso a sus hijos Menashe be Efraim, y la próxima semana vamos a ver que cuando el padre de Yosef, el abuelo, va a bendecir a los nietos, entrecruza los brazos. Ya vamos a explicar por qué, pero los nombres de Menashe y Efraim nos traen un poco la visión y la vivencia que tenía Yosef en la tierra de Egipto. El primer hijo, Menashe, Kinashani Elohim Mikol Amali Mikol Beit Avi, porque Hashem me hizo olvidar el dolor y la desgracia en la casa de mi padre. Vamos a ver que en primer momento él, al salir de la cárcel con su primer hijo, se sintió como aliviado y dijo, bueno, ahora empieza la mía, empieza la época buena, la de mis propias vacas gordas, y trato de olvidar todas las inclemencias que tuvo mi historia. Pero después de un tiempo, cuando nace el segundo, dice Efraim, Ki Ifrani Elohim be'eretz oni. Es cierto, Hashem me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. ¿Cómo? Antes se olvidó de la casa del padre por esta tierra, y ahora vio que prosperó en una tierra que es ajena, no es la propia, y es la tierra tal vez de la pobreza espiritual y del dolor. Yosef, en su segundo hijo, se dio cuenta la magnitud que tenía olvidarse del pasado, porque muchas veces, cuando empieza la buena hora, nos olvidamos de esos momentos de tropezones, de caídas, de sueños malogrados. Vamos a ver la próxima semana que el padre, con la educación que le dio a estos dos hijos, entendió y por eso cruzó los brazos. No vamos a alargar hoy, pero podemos decir que tal vez Yosef era un ser humano, después de todo, con toda su grandeza y su santidad. Tal vez deseó dejar las cosas atrás y empezar una nueva vida. Los exégetas nos traen un abanico de opciones que no fue así. Por supuesto, ustedes, queridos lectores, alumnos, amigos, con la lectura profunda y buceando en las aguas de nuestra Sagrada Torá y de la exégesis, tal vez encuentren una respuesta concreta a este interrogante, que por ahora sigue abierto a múltiples opciones. Que tengan todos Shabbat Shalom. ישמר השבת, אל ישמרני, ישמר